Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un tema largo. Voy a tratar de darlo en poco tiempo. Lo vamos a poder platicar en un ratito. Entonces, vamos a hablar justamente de métodos de conservación en alimentos. Eh, Desde el punto de vista de la conservación o de su duración o de su vida en aquel, pues podemos clasificar los alimentos en los que se descomponen fácilmente o de acuerdo a la facilidad con la que estos se descomponen. Por ejemplo, los alimentos algunos los llamamos estables o no perecederos. Estos no se alteran en general en condiciones normales de almacenamiento, a no ser que se manipulen de forma descuidada. Entonces tenemos el azúcar, la harina, los frijoles secos. Tenemos también alimentos que son llamados semiperecederos, los cuales en caso de que se manipulen y almacenen apropiadamente, pueden permanecer sin problemas durante un tiempo bastante largo, tal como ocurre con las papas, las nueces o las frutas secas. Los alimentos que nosotros estamos más acostumbrados a tratar son los alimentos perecederos. Son alimentos que se descomponen fácilmente, a no ser que se utilicen métodos especiales de conservación, y son prácticamente todos los productos de origen animal y las frutas. ¿Sí? Por ejemplo, leche, carne, pescado, frutas y huevo. Y tenemos los alimentos que son conservados, es decir, que son aquellos que después de haber sido sometidos a algún tratamiento, se mantienen en condiciones higiénico-sanitarias para su consumo en un tiempo variable. Algo que es importante es que más del 20% de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden en alguna de las diferentes etapas de producción por acción de los microorganismos. Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista económico. La acción de los microorganismos puede ser desde el punto de vista de la palatabilidad, es decir, cambia su sabor, toxicidad, porque se producen toxinas por hongos, por microorganismos, o la transmisión de enfermedades, como ya lo hemos visto, ¿no? Y algunos de los agentes que producen algunas de estas acciones son lactobacillus, clostridium, rhizopus, aspergillus, neurospora, pseudomonas o flagobacterium, entre otros. Bueno, hay algunas de las alteraciones que se producen en los alimentos que son atribuibles a los fabricantes, tales como el deterioro de las materias primas y los productos elaborados antes de su comercialización. Y esto genera una pérdida de la imagen de la marca, del producto propiamente dicho. Y por otro lado, tenemos las acciones que son atribuibles a los distribuidores de los alimentos ya elaborados o inclusive a los propios consumidores, dependiendo de cómo manejamos nosotros los alimentos desde que los adquirimos en la tienda, en el mercado o en el supermercado y qué tanto los llevamos paseando en la cajuela de nuestro auto o en alguna otra parte sin las condiciones adecuadas o cómo no los metemos a refrigeración llegando a casa. Entonces, ¿a qué le llamamos métodos de conservación? Es un conjunto de tratamientos que prolonga la vida útil, manteniendo en el mayor grado posible los atributos de calidad, incluyendo color, textura, sabor y particularmente el valor nutritivo. En este caso, no estamos hablando de que necesariamente va a haber un problema de salud, sino estamos enfocándonos también en las características de calidad del alimento. En términos generales, podemos clasificarlos como métodos que utilizan bajas temperaturas, que incluyen la refrigeración, la congelación y la liofilización. Métodos que utilizan altas temperaturas, tales como la ebullición, pasteurización, esterilización comercial, deshidratación y secado. Y otros métodos en los cuales no están implicadas propiamente las temperaturas, tales como la fermentación, el curado, salado, ahumado o la irradiación, en donde si bien la temperatura puede jugar un papel importante, no es el factor básico o elemental a través del cual se logra prolongar la vida en aquel del producto o transformar el producto en algo diferente. Bueno, desde el punto de vista de definición, la refrigeración es un procedimiento de aplicación del frío que no origina la cristalización de los líquidos tisulares. Es decir, no llegamos al punto crítico de cero, que es un poquito menor, ahorita lo vamos a ver,
sino que, por ejemplo, en el caso de los refrigeradores o frigoríficos, que es el nombre correcto, industriales, la temperatura que se alcanza es entre 2 y 5 grados centígrados. ¿Por qué? Bueno, sabemos que de los 5 grados centígrados en adelante, las bacterias tienen la capacidad de reproducirse, aunque sea lentamente, y corremos el riesgo de que se produzcan toxinas. Y los frigoríficos o refrigeradores domésticos, los que tenemos en casa, que no alcanzan temperaturas tan bajas, sino que están entre los 8 y los 15 grados centígrados. Así, la temperatura se debe mantener uniforme durante el periodo de conservación y en caso de que esto no se controle, pues puede dar lugar al desarrollo rápido de los microorganismos. Algunos de los factores que vamos a tener que considerar para aplicar la refrigeración es la temperatura de almacenamiento, o sea, el sitio en el que el espacio en el que vamos a refrigerar los alimentos, la humedad relativa, a mayor humedad relativa es más fácil bajar la temperatura, la velocidad del aire, a mayor velocidad del aire es más fácil bajar la temperatura, y la composición de la atmósfera. Adicionalmente a la humedad, que es uno de los factores de la atmósfera, pues también ya veremos más adelante que hay atmósferas modificadas, es decir, que el aire podemos modificarlo agregando una mayor concentración de alguno de los componentes. Este proceso, la refrigeración, es uno de los más comunes, de los más utilizados todos los días y tiene como característica que retarda las reacciones químicas, retarda también la acción y crecimiento de las enzimas o desarrollo o formación de las enzimas y la actividad de los microorganismos. Cuando enfriamos rápidamente un alimento, muchas de las bacterias mesófilas que normalmente resistirían la temperatura de refrigeración mueren como consecuencia de algo que se conoce como choque frío, que se presenta con mayor frecuencia en las bacterias gram negativas. En el caso de la congelación, pues se trata de un enfriamiento de los alimentos hasta que todos los componentes de la masa están a una temperatura inferior al punto de congelación, que no es a los 0 grados. El agua se congela a los 0 grados, pero los alimentos, por las sustancias que tienen disueltas, normalmente requieren una temperatura un poquito más baja, que ese punto crítico es de menos 2.2 grados centígrados o Celsius. Destruye todos los tipos de vida, casi prácticamente, pero continúa lentamente la actividad metabólica. Sabemos que en muchos casos no hay una destrucción como tal, o sea, la congelación no se conoce como un método de termodestrucción, excepto en organismos que son un poco más complejos, como aquí lo señalamos los hongos, las levaduras, los helmintos, que son más sensibles que las bacterias y que sí pueden llegar a morir. Los virus, por supuesto, no son afectados, ni siquiera son propiamente seres vivos. La temperatura de menos 10 grados centígrados es muy importante, ya que este es un punto en donde tenemos una línea a partir de la cual, debajo de ella, mohos y levaduras apenas se reproducen. Algunas bacterias pueden llegarse a multiplicar, pero de forma muy lenta, sin que haya sin que se ocasionen daños en el alimento o en el producto. A temperaturas de menos 10 grados centígrados todavía se pueden presentar transformaciones por la acción de las enzimas que oxiden los alimentos, cambian su sabor y destruyen las vitaminas. La temperatura de congelación en el centro de la masa, entonces, si queremos tener un producto adecuadamente congelado, deberá de ser de menos 18 grados Celsius en el centro térmico del producto. Tenemos varios métodos o sistemas de congelación. Unos de ellos son la congelación lenta, en donde se utilizan cámaras de congelación en aire circulante con una velocidad, son cámaras, no túneles, son cámaras con velocidad de congelación menor a 1 centímetro por hora, es decir, tardan mucho tiempo, piezas grandes en alcanzar la temperatura de congelación en el centro térmico. Tenemos temperaturas moderadas, digamos, de menos 5 a menos 10 grados centígrados. Se forman grandes cristales, macrocristales, y esto, sobre todo en el caso de la carne, produce cambios en la textura del producto y una pérdida en los valores nutricionales. En cambio, la congelación rápida se realiza en túneles de congelación, en donde tenemos velocidades de congelación cercanas a 5 centímetros por hora, es decir,
el tiempo que tarda en penetrar la temperatura hacia adentro del producto. Se alcanzan temperaturas de entre menos 20 y menos 35 grados centígrados, y en lugar de los macrocristales que dañan a las paredes celulares, a las membranas celulares, tenemos formación de microcristales que se forman dentro de la célula y que dañan un poquito menos y que permiten que en el momento en que se haga la descongelación, el producto pierda menos humedad. Y finalmente tenemos la congelación ultra rápida. Por supuesto, estos métodos van incrementando, o sea, se disminuye el tiempo, pero requiere más energía y un equipo más sofisticado, y los costos se van incrementando. Los resultados son mejores, claro. Entonces, la congelación ultrarrápida se realiza también en túneles de congelación, pero con velocidades de congelación mayores a 5 centímetros por hora y con temperaturas por abajo de los menos 40 grados centígrados. Y se requiere la utilización de líquidos criogénicos, como cual, pues, el que más conocemos nosotros, el nitrógeno líquido, que ahora se ha puesto a moda también para el transporte de las famosas vacunas de ARN de COVID. Bueno, algunos de los métodos que tenemos de congelación rápida son por contacto directo con el alimento o por contacto indirecto. El contacto directo requiere el empleo de soluciones que no se congelan a la misma temperatura que el agua, como la salmuera o los jarabes, y se enfrían a temperaturas muy bajas estas. En unos casos los alimentos se sumergen en la solución y en otros la solución se pulveriza sobre el alimento, y en ambos casos el producto está sin envasar. Desde el punto de vista de contacto indirecto, el producto envasado se congela entre dos planchas refrigeradas y el producto se congela por medio de una lluvia de salmuera o la inmersión del producto envasado en solución que no se congela. Algunas características que es muy importante considerar en el proceso de congelación. Primero, se requiere que los alimentos sean muy frescos. Es decir, no podemos meter a congelación, no debemos meter a congelación alimentos que ya están iniciando un proceso de deterioro. Tienen que ser alimentos frescos, muy frescos, recién obtenidos, para que la congelación lo que hace es que detiene el tiempo del deterioro, lo pospone. Entonces, si el producto está a punto de tronar, va a seguir, aunque lentamente, con estas características, y al momento de descongelarlo, esto se va a desarrollar rápidamente. Entonces necesitamos alimentos que estén en una etapa en la que todavía están con un alto grado de frescura. Que la preparación de estos alimentos sea inmediata, es decir, los preparamos, terminamos y los metemos a congelar, y sobre todo higiénica, puesto que si hay contaminación, sobre todo en el caso de las bacterias, estas tienen la capacidad de mantenerse en esas temperaturas. Sí va a haber cierta baja, cierta mortalidad, pero es mínima. En general, el número de bacterias se mantiene. Para los vegetales y las frutas se recomienda el método de blanqueo o escaldado, que es un método directo, habíamos dicho. Y en todos los alimentos hay que mantener la cadena fría y conservar el alimento a temperaturas de menos 18 a menos 20, no más arriba. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que se forman cristales grandes y que estos pueden dañar al producto. Perdón. Un factor que es importante considerar también es que hay pérdida de nutrientes. Por ejemplo, las proteínas, cuando se congelan o se descongelan, pierden parte de su estructura cuaternaria, y esto hace que pues, ya estén defectuosas. En el caso de los glúcidos en general, son de los que mejor soportan la congelación. Prácticamente se puede decir que no sufren ningún tipo de alteración, mientras que las grasas, dado que los procesos enzimáticos se pueden mantener y se puede mantener la oxidación, aunque sea de forma muy lenta, pues puede generar rancidez cuando el proceso no se lleva a cabo adecuadamente. Hay pérdidas en el caso de vitaminas y minerales solamente cuando ocurre un proceso de descongelación incorrecto. ¿Por qué? Sobre todo con vitaminas C y B, que son las hidrosolubles, porque si se descongela inadecuadamente el producto, pues entonces nosotros vamos a eliminar líquidos, y en los líquidos
va la vitamina C y la vitamina B. Entonces, digamos que puede llegar a ocurrir esto. En general, si se lleva a cabo bien, no hay ninguna pérdida ni de vitaminas ni de minerales, no debe de haberla. ¿Cuánto tiempo duran estos alimentos en conservación? En el caso de la carne, hasta 12 meses son tiempos aceptables. Se han visto que puede durar más tiempo, pero se requiere que las condiciones sean óptimas, que no se pierda la cadena fría, que no se interrumpa, y que, bueno, haya sido preparado tal como lo dijimos, en productos frescos, en forma higiénica, etc. Entonces, en condiciones óptimas, estos son los estándares que se tienen, son las fechas en las que se basan para decir fecha de consumo preferente, no es propiamente caducidad aquí. Hortalizas también 12 meses, carne y hortalizas 12 meses, la fruta 10 meses, lácteos hasta 8 meses, pescado hasta 6 meses, platillos cocinados hasta 4 meses y el pan hasta 3 meses. Bueno, una vez que congelamos, en algún momento tenemos que hacer la descongelación. Entonces, la descongelación implica someter alimentos congelados a procedimientos que permitan que la temperatura sea en todos sus puntos superior a la de la congelación. Las carnes deben descongelarse lentamente en cámara fresca y seca a 0 grados centígrados. No sacar a temperatura ambiente. No saquen el pavo. A lo mejor ya es tarde, pero no se debe sacar, sino se debe bajar al refrigerador. Y el congelador ponerlo, bueno, bajar o pasar, dependiendo de dónde tengan el congelador, ¿no? Esto para evitar que se cubra de escarcha. También se puede poner una corriente de aire, cuidando de limpiarla frecuentemente con un paño seco. Esto, si está empacado en una bolsa, pues puede no tener mayor importancia. Bueno, los métodos de conservación a altas temperaturas incluyen ebullición, pasteurización, ultrapasteurización, esterilización comercial, deshidratación y secado. La ebullición. En la ebullición se someten los alimentos a temperaturas entre 95 y 105 grados centígrados por periodos de tiempo que varían, dependiendo del tipo de alimento, su estructura, su volumen, si está la pieza completa, si está despiezada, etc. ¿Y por qué entre 95 y 105? Pues fundamentalmente va a depender de la altura sobre el nivel del mar, puesto que la ebullición sabemos que se alcanzan los 100 grados centígrados el nivel del mar, pero conforme subimos, tenemos una mayor altitud. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar que tenemos, pues la temperatura de ebullición se alcanza antes, ¿sí?, que antes de los 100. Entonces, esto va a variar. Con este método aseguramos la destrucción de la mayor parte de la flora o de la microbiota que podamos encontrar. Y bueno, es un método que no es propiamente de conservación, no es de los mejores, pero sabemos que los productos que han sido cocidos pues pueden tener una vida todavía de 4 a 10 días, dependiendo de que no se expongan y que no haya una fuente de contaminación externa una vez que el producto alcanzó la temperatura de ebullición. La pasteurización, bueno, no voy a profundizar en ninguno de estos puntos porque mi petición va a ser que ustedes elaboren o que nos hablen de los métodos más frecuentemente utilizados en los alimentos que están trabajando. Entonces, bueno, la pasteurización inactiva la mayor parte de las enzimas y las formas vegetativas de los microorganismos, pero no las formas esporuladas. Es un proceso para la conservación por corto tiempo, pasteurización a secas. Por ejemplo, la pasteurización de jugos pulposos y de las pulpas de las frutas permite su estabilización para posteriormente conservarlas a través de la combinación de otros métodos, refrigeración y congelación, que contribuyen a mantener la calidad y la duración o la vida útil del producto. Después del tratamiento térmico, después de que nosotros aplicamos la temperatura, que es alrededor de 60 a 65 grados centígrados, se enfría rápidamente hasta alcanzar temperaturas de 4 a 6 grados centígrados y se envasa. ¿Cuáles son los productos que habitualmente pasteurizamos? Bueno, líquidos como leche, nata, cerveza, zumos de frutas, pero también se pueden pasteurizar otros productos, sobre todo, por ejemplo, el huevo, ya sea completo o claras y yemas.
La ultrapasteurización es un proceso térmico similar a la pasteurización, pero donde alcanzamos una temperatura, en el caso de la leche, de 135 a 140 grados centígrados por 3 segundos. De hecho, desde 110 ya se considera ultrapasteurización. Puede ser de 1 a 3 segundos. Y posteriormente se enfría a temperatura ambiente no mayor a 30 grados centígrados. La gran maravilla de este método es que no requerimos utilizar refrigeración para conservar el alimento, excepto cuando el producto ya se saca de su envase. El envase es una especie de lata de cartón. Estos envases Tetra Brick impiden la entrada de la luz y del aire, por lo tanto se evita la rancidez, el enranciamiento de la grasa de la leche. Y tenemos un producto de vida anaquel estable que no requiere refrigeración, insisto, hasta que esté desabierto. La esterilización comercial y la destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos patógenos y la reducción a un nivel de seguridad de las esporas. O sea, puede haber, pero las mantenemos en un nivel aceptable, asegurando que el producto se pueda consumir sin problema. Se aplica a cualquier alimento que haya sido pelado, trozado o sometido a otro tratamiento de preparación, provisto de un envase adecuado, también se conoce el método como apertización, y sellado en forma hermética de manera que permita evitar la entrada de microorganismos y oxígenos después de que ocurrió la esterilización. ¿Por qué se le llama esterilización comercial? Porque no es una esterilización científica, no alcanzamos los 121 grados centígrados, de las 15 libras de presión durante 15 minutos, sino que son temperaturas arriba de 100 grados, pero tiempos variables dependiendo de la calidad del alimento, de su textura, consistencia y demás, de la fragilidad de este producto. Y bueno, no se garantiza que mueran todos los microorganismos, ¿no? Simplemente se destruyen los patógenos y se reducen las esporas a un nivel aceptable. El envase debe presentar condiciones de vacío una vez que ya se terminó el proceso para asegurar la calidad del producto. Los productos que pueden ser esterilizados comercialmente son variados. En general, las frutas como piña y guayaba. Las frutas son productos ácidos y con relación a Clostridium botulinum son seguros porque el microorganismo no se encuentra en ese nivel de acidez, no encuentra las condiciones para producir la toxina. Productos de baja acidez, como la mayoría de las hortalizas, si tienen el Clostridium botulinum, pueden producir la toxina, que es una de las sustancias, la toxina botulínica, más venenosas que se conocen, dicen miles de veces más tóxica que el cianuro. Entonces, por eso no se aconseja procesar hortalizas de baja acidez en condiciones domésticas o artesanales que no permitan el control del proceso. Es muy peligroso. En condiciones industriales, pues estamos hablando de otra cosa. La deshidratación es la reducción de 13% o menor del contenido de agua de los alimentos. Es una técnica artificial que se basa en la exposición a una corriente de aire caliente. El calentamiento reduce el contenido de agua libre, el AW. Con esto varían las presiones osmóticas y el crecimiento microbiano se puede controlar. Sin embargo, hay una influencia de la deshidratación sobre el valor nutricional de los alimentos o nutrimental. Por ejemplo, todos los nutrientes se concentran al haber menos agua, disminuyen las vitaminas hidrosolubles, habíamos dicho, B y C. Se daña el ácido ascórbico, los carotenos, o sea, también las liposolubles. Hay destrucción de la tiamina, las proteínas disminuyen su valor biológico, aumenta la digestibilidad de las proteínas, dependiendo del método de secado y los tratamientos de baja temperatura. Las grasas no se oxidan, pero hay un empardamiento por la reacción de los ácidos orgánicos y los azúcares que se puede controlar con adición de dióxido de azufre. Eso se llama reacción de Maillard o Maillard. Y se puede controlar. El sacado es la reducción del contenido de agua de los alimentos a niveles que se hace imposible o extremadamente difícil el desarrollo y multiplicación de la microbiota. Se utilizaba desde tiempos prehistóricos para conservar alimentos como
higos y otras frutas, migas pues andan peleando. O sea, es el método, digamos, que se ha utilizado históricamente para dátiles y demás frutas secas que se consumen y que se conservan, sobre todo en países de Medio Oriente. El secado natural al sol consiste en colocar las frutas y otros vegetales, la carne también, en bandejas que ofrecen una gran superficie de evaporación. Aquí es conveniente, en el caso de la carne, filetearla, pero sí es importante, si la sometemos al sol directamente, cubrir el alimento para evitar el contacto con el polvo, porque esto puede producir contaminación. La liofilización es un tipo de secado, de deshidratación de los alimentos muy particular, donde eliminamos prácticamente todos los líquidos, generalmente el agua, de los alimentos y de los productos, solidificándolos, y se queda el alimento, digamos, la estructura del alimento tal cual, y en medio quedan los huecos donde el agua estaba. Esto ocurre a una temperatura de entre menos 10 y menos 40 grados centígrados a baja presión, de 0.1 a 2 stories de presión. Y los productos congelados se secan a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados y no se descongelan, lo que asegura su alta calidad. El método, digamos, ya específico hacia la liofilización es la sublimación, en el cual algunos solventes pasan directamente del estado sólido al vapor, generando un proceso similar al del hielo seco. Este método se ideó desde principios del siglo XX, pero se utilizó y ampliamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. E inicialmente se utilizó en el campo de la salud para conservar bacterias, virus u otros microorganismos, las vacunas, sabemos que vienen liofilizadas, por ejemplo. En la actualidad se utiliza en la medicina para conservar sueros, plasma y otros productos biológicos, y por supuesto se usa en la elaboración de los alimentos. Desde el año 1958, fue utilizado, pero es óptimo para algunos alimentos como leche, sopa, legumbres, champiñones, huevo, levadura, zumos de frutas y quizá nuestro más conocido, que es el café soluble. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Bueno, al perder la humedad, nosotros podemos conservar fácilmente estos productos sin mayor problema. Se pueden transportar porque pesan menos. No requerimos temperaturas altas, aplicar temperaturas altas en el producto. Se inhibe por completo el desarrollo del microorganismo porque requieren agua para su metabolismo, y si no la hay, pues no pueden llevar a cabo sus procesos naturales. Se recuperan las propiedades del alimento al añadir el volumen de agua que en un principio tenía, es decir, rehidratamos el alimento. Todos los alimentos que conocemos como alimentos en polvo sufren un proceso de este tipo. El secado convencional ocasiona un encogimiento del alimento dañando las células, y esto no ocurre en la liofilización porque decíamos es la estructura y simplemente se quita el agua de donde debería de estar, y cuando rehidratamos se recupera otra vez esto. Los componentes sólidos se mantienen en su lugar por el proceso de congelación rígida. Bueno, dentro de los otros métodos que no requieren temperatura particular, tenemos la fermentación, que es la transformación de los azúcares en ácidos por acción de microorganismos. En este caso buscamos la inhibición de desarrollo de microorganismos capaces de producir putrefacción. Normalmente se puede utilizar cloruro de sodio, que es la sal común, porque limita el crecimiento de los gérmenes de la putrefacción e inhibe el crecimiento de gérmenes indeseables en el proceso de la fermentación. Sobre todo lo usamos con carne. La fermentación se puede producir por bacterias, por levaduras, por mohos o por combinaciones de ellas. Algunos productos como el pan, los vinos, el vinagre, la cerveza, los quesos o los encurtidos son productos de un proceso de fermentación por algunos de estos microorganismos. Vemos entonces que es uno de los métodos tradicionales de elaborar los alimentos, culturales, que se han pasado de generación en generación, en donde se han obtenido inclusive ya selección de cepas que nos permiten contar con
cierto tipo de aromas, de sabores, de calidad en los productos. Y es uno de los métodos más relacionados con procesos locales, es decir, la forma en la que fermentamos alimentos y bebidas es una cuestión que es parte de la cultura de la población humana de ciertas regiones del planeta. Bueno, el proceso de encurtido es otro método tradicional, milenario, que combina el salado y la fermentación. Se utiliza en la conservación de pepinos, coles, aceitunas y algunos vegetales y frutas, también algunos productos de origen animal, por supuesto, eh, huevos de codorniz, cueritos, etc. En este proceso, parte de los carbohidratos del producto se transforman en ácidos mediante un proceso de fermentación bacteriana controlado. El curado es la adición de sales de curado, como el cloruro de sodio o los nitratos o nitritos de sodio y potasio, con el fin de disminuir el AW, modificar el pH y tener una acción bactericida que suspende el proceso de putrefacción. Algunos de los agentes que están autorizados para el proceso de curado de las carnes son, como ya mencionamos, el cloruro de sodio, la sal común, el azúcar, nitrato de sodio, nitrito de sodio y vinagre. Estos productos modifican el alimento base en su color, aroma, textura y sensibilidad al crecimiento y desarrollo microbiano. Una espléndida pierna de cerdo, conocida como jamón serrano y todos los tipos de jamones que existen, pues son de los alimentos más característicos. Se puede hacer de varias formas. El proceso seco, los ingredientes secos se frotan fuertemente sobre la superficie de la carne. En el adobado, las carnes se sumergen en una solución que contiene los ingredientes. Se puede también hacer mediante inyección, como lo hacemos con el pavo a veces para darle un sabor, localizando las venas, arterias en las diferentes partes del tejido muscular con una solución concentrada de los ingredientes. O podemos adicionar directamente los agentes de curado en la carne finamente triturada, como lo hacemos con los productos embutidos, son picados o molidos. Bueno, el salado deshidrata el alimento por medio de la ósmosis. Sabemos que una concentración de sal externa permite que a través de las membranas, que son límites semipermeables que tienen las células, pues se busca un equilibrio, es decir, si hay una concentración de sal afuera, el líquido tiende a salir para equilibrarlo y esto hace que estas células se vacíen, se deshidraten, se extrae el agua pues, del interior de las células. Esto, en el caso de los microorganismos que son unicelulares, pues los destruye. Se inhibe la acción catalítica de las enzimas de descomposición lenta, que son propias de los productos cárnicos, y le confiere al producto una actitud comercial por largo tiempo. La concentración de sal para inhibir el crecimiento de los microorganismos depende de algunos factores, como ya lo habíamos visto cuando hablamos de los factores, tales como el pH, la temperatura, el contenido proteico, la presencia de sustancias inhibidoras como los ácidos y el contenido de agua. Las levaduras y los hongos son más resistentes a este procedimiento. Los microorganismos no pueden sobrevivir en una solución cuya concentración salina es de 30 a 40% en el peso, ya que la ósmosis iguala las concentraciones de las soluciones en ambos lados de la membrana. Y como decíamos, las células se vacían. Las bacterias y los microorganismos pueden contener 80% de agua en sus células y se colocan en una salmuera o en almíbar, similar a la salmuera pero con azúcar, cuya concentración es mayor. El agua pasa de la célula a la salmuera, provocándose la muerte de los microorganismos. Hay salado en seco cuando el alimento se le adiciona suficiente cantidad de sal, o salado por salmuera cuando el alimento se sumerge en una salmuera suficientemente concentrada. El proceso de ahumado, que es la conservación del producto debido a la acción secante y bactericida del humo, como método de conservación también es milenario, se practicaba desde el antiguo Egipto y era conocido por los indígenas en el territorio americano antes de que llegaran los españoles. La temperatura varía entre 43 y 71 grados centígrados
y puede aplicarse durante unas pocas horas hasta varios días. El objetivo es colaborar en la conservación del alimento, pero sobre todo en este caso es modificar el aspecto, el color, el olor y el sabor, que son muy agradables en el caso de los alimentos ahumados. El humo se va a obtener por combustión de la madera con aportación limitada de aire, y dentro de los componentes del humo se tiene la creosota, formaldehído, fenoles, ácido acético y piroleñoso, que inhiben el desarrollo de las bacterias y la oxidación de las grasas. La deshidratación por el calentamiento del ahumado tiene un efecto combinado, y para el ahumado se emplean maderas de nogal, arce, abedul, enebro y casi siempre maderas duras, no resinosas. El calor del tratamiento y la acción de los compuestos químicos del humo coagulan las proteínas exteriores, lo que le da la formación de esa corteza tan rica que tienen los alimentos. Pero, siempre hay un pero, muchos de los compuestos producidos en el ahumado son agentes carcinogénicos. Y bueno, finalmente el método de irradiación, que consiste en la aplicación de radiaciones ionizantes durante un cierto lapso, que es proporcional a la cantidad de energía que deseamos que el alimento absorba. Las dosis, que son la cantidad de energía por unidad de masa de un producto, se miden en grays, se escribe GY, y es la absorción de un joule de energía por cada kilo de masa irradiada. Se miden también, por supuesto, en kilograys, o sea, en miles de grays. Nos sirve para la esterilización de parásitos como Trichinella spiralis en carne de cerdo, o los cisticercos también, o los céstodos de Taenia solium, Taenia saginata. Inhibe la brotación de bulbos, tubérculos y raíces en caso de papa y de todos estos productos. Esteriliza insectos como la mosca del Mediterráneo, o se acuerdan, en el caso de nosotros, la mosca de gusano barrenador, que se esterilizan a los machos y luego se liberan, y entonces se cruzan con la hembra, y la hembra nunca produce huevos porque el macho se estéril. Retarda la maduración de frutas tropicales, un método utilizado muchísimo en Europa para la comercialización de mango y de plátano, porque ellos tienen autorizado sin problema el método de irradiación desde hace años, que aquí en México todavía no lo logramos hacer, y prolonga el tiempo de comercialización. Al inhibir los procesos de maduración, hace que un producto que dura una semana, pues tenga una vida en aquel de 3 semanas, 4, un mes, o 2 o 3 meses, dependiendo de las dosis que se utilizan. Existen básicamente 3 métodos en el caso de los alimentos de aplicación de la irradiación. Y estos son equivalentes a métodos, a otros métodos de los que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, la radapertización es un método equivalente a la esterilización por radiación, o a la esterilidad comercial, o sea, al proceso de enlatado. Tal como se entiende en la industria de conservación enlatada, las dosis típicas de irradiación son de las más altas, y dice, para conseguir este ratamiento, no es tratamiento, son de 30 a 40 kilograys. La radicidación, que es la reducción del número de microorganismos patógenos viables específicos, exceptuando los virus, de forma que no se detecta ninguno por cualquier método convencional, todos excepto los virus. Y aquí hablamos de unas dosis más bajitas, intermedias, digamos, de 2.5 a 10 kilograys. Y la radurización, que es equivalente a la pasteurización, y se refiere al aumento de la calidad de conservación del alimento por medio de radiación, en donde se consigue una considerable reducción del número de microorganismos alterantes viables específicos. Y tenemos dosis muy bajitas, de 0.75 a 2.5 kilograys. Bueno, en el caso de la conservación a través del método de irradiación, pues es importante seleccionar los parámetros, la dosis de radiación, las temperaturas de irradiación y de conservación, el tipo de envase que se va a utilizar, si hay o no oxígeno, y
pues como ya lo habíamos dicho cuando hablamos de la teoría de los obstáculos, combinar tratamientos de irradiación con otros métodos, porque ninguno de los métodos es absoluto y entonces se potencializan cuando se usan de manera combinada. Bueno, había dicho por último, pero con esto cerramos. El empaque al vacío implica la extracción del aire. Tenemos alimentos envasados en diferentes tipos de empaques. Un enfriamiento rápido después de la cocción, en el caso de que haya cocción. Y podemos tener atmósferas modificadas, de las que hablábamos al principio, que son generalmente combinaciones de gases de nitrógeno, dióxido de carbono, o inclusive oxígeno, puede ser, o la extracción por completo de todos ellos, ¿sí? Y tenemos productos como estos que están envasados al vacío y que se alarga su vida en aquel porque la exposición al aire, digamos, es prácticamente, es mínima, es prácticamente nula. Y bueno, bueno, los alimentos se pueden calentar dentro de los envases. Se utilizan, por ejemplo, algunos autoclaves inmóviles para esterilizar latas y la temperatura máxima que se llega a utilizar es de 120 grados centígrados, que es todavía inferior a la esterilización científica, digamos. Puede haber autoclaves agitadoras, donde se logra una reducción del tiempo mediante la agitación de las latas, porque la temperatura pasa más rápido al centro térmico, sobre todo en caso de alimentos líquidos o semilíquidos. O la pasteurización dentro del envase, en donde se envasan los alimentos y se usan túneles para pasteurizar alimentos y bebidas en latas, botellas y frascos. Los recipientes pasan por chorros de agua caliente atomizada o de vapor y se emplean zonas de temperatura variable que van progresando hacia la temperatura que nosotros queremos ya finalmente de enfriamiento. El sistema funciona a la presión atmosférica y es uno de los métodos utilizados para pasteurizar la cerveza ya estando envasada. Bueno, ahora sí con esto terminamos y las preguntas pues van a ser al ratito en la clase. Muchas gracias, no les había dicho, pero feliz año 2021.